Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro. ¿Cómo estaban? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Alguien alabe a Dios. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Vamos a dejar aquí la lectura porque los siguientes versículos tienen que ver con la última parte. En todo este proceso de estas enseñanzas sobre Nehemías capítulo 8, hemos aprendido tres cosas. Número uno, que el pueblo demostraba interés. Todo el mundo dice interés. Interés es, hermano, estar atento, demostrar con una acción en atención a lo que se está diciendo. No hay distracciones, no hay apatías, no hay indiferencias. Cuando alguien está atento, se demuestra. Y cuando alguien tiene interés, se le mira. Cuando alguien tiene verdaderamente interés en algo, hace un esfuerzo, a veces extraordinario, con tal de aprender o estar absorbiendo todo lo que se le instruye. Entonces el pueblo demostró interés. ¿Estamos de acuerdo? Ya leímos que el pueblo estuvo atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Como resultado de esa atención, entonces el pueblo, mi hermano, mostró sensibilidad. Qué interesante es esto, mi hermano, porque cuando el pueblo muestra sensibilidad, es porque algo de lo que se les estaba leyendo les llegó. ¿Le ha tocado a usted estar viendo alguna escena en alguna película, en alguna, hasta en historias fantasiosas en televisión, donde algo le conmueve? Porque somos gente emocional, somos gente sentimental. Pero más allá de los sentimientos, la gente estaba sensible porque estaban entendiendo las palabras de la ley. Qué increíble, mi hermano, que el pueblo lo demostró. Y tan así que leíamos, por ejemplo, en el verso 6,
que todo el pueblo dijo amén, amén, alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Su actitud no venía de un mero orden litúrgico, su actitud venía, mi hermano, de la comprensión que estaban teniendo y esa sensibilidad que estaban mostrando, porque incluso el pueblo reaccionaba positivamente ante la palabra del Señor. En el mismo verso 10 nos dice que el pueblo incluso estaba triste. En el versículo número 11 también se nos habla de que estaban tristes y que los levitas tuvieron que hacerlos callar. Hermano, incluso en el verso 9 se les dijo que no lloren ni se entristezcan. Entonces el pueblo estaba sensible. Qué bueno que el pueblo esté sensible para atender la palabra de Dios. Amén. Le preguntaba el domingo pasado, ¿qué tan sensible es usted a la palabra de Dios? ¿Qué sensaciones experimenta cuando la lee o la escucha, cuando se le está exponiendo en un lugar como este? Estamos en una actitud de oración, pidiendo al Señor que el mensaje aclare nuestras dudas, confirme nuestros pasos, corrija nuestra vida o fortalezca nuestra esperanza. Sentimos que el Espíritu Santo estremece nuestra vida a medida que el mensaje lo estamos escuchando con atención. ¿Somos sensibles a su voz? Mi hermano, porque esto va a traer comprensión. Comprensión. La palabra comprensión es simplemente el significado, el discernir correctamente el contenido de un mensaje. Lograr un entendimiento sobre un tema expuesto. ¡Qué increíble! Ciertamente los levitas hacían su parte para que el pueblo pudiera entender el mensaje. Ciertamente los que les estaban instruyendo hicieron su parte para que el pueblo aprendiera. Pero vea esto, el verso número 5 nos dice que todo el pueblo, la parte final, estuvo ¿cómo? Atento. ¿Cómo estuvo el pueblo? Atento. Pero el verso número 7 nos vuelve a repetir que el pueblo estuvo atento. Cuando el pueblo está atento, entonces dice el versículo 8 que leían en el libro de la ley de Dios ¿cómo? Claramente. Y ponían el sentido. Escuche, ponían el sentido. ¿Estaban distraídos? Estaban atentos, pero no tan solo atentos, sino discerniendo el mensaje que se les estaba instruyendo, porque dice la parte final del verso 8, de modo que entendiesen que la lectura. Ponían sentido. Esto significa, mi hermano, que la comprensión es importante. Cuando el pueblo comprendió, cuando el pueblo entendió el mensaje, lógico que hubo una reacción. La semana pasada leíamos en el Evangelio de Lucas la parábola del sembrador y comprendimos, mi hermano, que hay 4 grupos de personas a los cuales se les instruye en la palabra. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra, pero parte de esta semilla cayó en el camino. No sé si fue mero accidente, no sé si fue casualidad, pero parte de la semilla cayó en el camino. El problema de la que cayó en el camino es que el Señor explica en esa parábola que esta representa a la gente que oye la palabra, pero viene el diablo, así dice, viene el diablo y le roba la semilla con tal de una cosa, ¿cuál? Que no den fruto. La pregunta es entonces, ¿significa que entonces el sembrador cometió el error en sembrar esa semilla? No, porque el sembrador salió a sembrar. Simple y sencillamente su intención era llegar a buena tierra, pero es lógico que parte de esta semilla va a caer en el camino. Hermano, disculpe lo que digo a continuación, pero es una realidad. No todo el que escucha va a dar fruto, porque muchos le van a dar lugar al diablo y el diablo les va a robar la semilla. Esto es un peligro.
¿Estamos? Pero bueno, en el camino simplemente nos vamos a topar con gente que quiere, con gente que no quiere. Pero ¿qué de la gente que sí recibe? Parte cayó entre pedregales. Si dice por ahí la siguiente parte. Entonces, parte cayó entre pedregales. Esta creció. Amén. Pero se secó. ¿Por qué? Porque no tenía humedad. Diga humedad. ¿Cómo es que un lugar puede mantenerse húmedo? Solamente hay dos maneras. O está en un lugar natural donde existe la humedad, o está en un lugar donde un sembrador tiene cuidado de cuidar, valga la redundancia, de regar esa plantita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos aquí tienen plantas en su casa? Las deja que ahí les llegue el agua ahí solas. ¿Verdad que sí? No, les pone usted el agüita. Eso es cuidarlas. Entonces aquí hay un problema. Les faltaba humedad. Muy probablemente era, uno, el ciclo natural del lugar, porque eran piedras, y dos, que alguien no tenía cuidado de ellas. Quiero que me mire con atención y escuche lo que le voy a decir. ¿Por qué existen las congregaciones cristianas? ¿Por qué existimos las iglesias? Porque es un lugar donde le ponemos agüita, donde le quitamos las piedras. Es un proceso. ¿Ha visto al campesino cuando siembra? ¿Qué hace primero antes de sembrar? Arar la tierra, prepararla. ¿Para qué? Para sembrar, para que esta siembra no sea en vano, sino que produzca. Entonces significa que hay un procedimiento. Si dejamos las piedras, no va a tener humedad. Y entonces el peligro es que al no tener humedad, existe el riesgo, mi amado, de que se seque. ¿Y por qué se seca? Por falta de agua. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Pero no deja de estar un sembrador y alguien que le pone agüita. Rodéese de gente que le ponga agüita, mi amado. Rodéese de gente que le cuida y que le quita las piedras para que usted dé fruto. Porque según la parábola, representa, escuche, la que cayó sobre piedra, nacida se secó, y entonces, según el versículo número 13, los de sobre piedra son los que habiendo oído, ¿cómo reciben la palabra? ¿Cómo la reciben? Con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿En el tiempo de qué? Prueba significa lucha, tentación o problema. ¿Cuánta gente ha dejado de asistir porque tiene demasiados problemas? Pensando que dejar de asistir se le van a quitar los problemas. No, mi hermano, es más difícil la vida. Pero escuche, recibe con gozo. Yo me emociono cuando alguien recibe la palabra con gozo. Yo me emociono. Yo cuando veo que alguien me dice, pastor, me encanta la palabra. Pero al paso del tiempo he tenido precaución. Sí me sigo emocionando, pero ya no me emociono en extremo. Porque no depende de mí que dé fruto. Depende de ella. Y lo que está en su vida es lo que va a permitir que se reciba la humedad o que no la reciba. Piedras representan todo aquello que guarda en su corazón. Sí recibe la palabra con gozo, pero en el tiempo de la prueba se aparta. Le voy a poner solamente un ejemplo. Esto es real. Cuando alguien tiene una discusión con alguien, cuando alguien tiene un pleito con alguien, cuando se genera un problema, ya sea en casa, en el trabajo, con alguien, y se enojan al grado de ofenderse, de gritarse cosas que no deberían de decir, se empieza a guardar en el corazón algo que se llama rencor, resentimiento. Y esta
va a empezar a crecer al grado de convertirse en algo que se llama amargura. Y cuando hay resentimiento y cuando hay discordia, cuando hay rencor, la palabra nos dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, deja ahí tu ofrenda y ve y quédate ya en tu lugar. ¿Así dice? No, ¿cómo dice? Reconcíliate con tu hermano mientras están en el camino. Y entonces cuando ya se reconcilien, ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué no dijo el maestro, ni siquiera presentes ofrenda? Porque el Señor quiere que le traigas ofrenda. Porque si te dice que no vengas, pues no vas a venir. Pero Él te dice, ¿quieres que esta me agrade? Ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y entonces no van a faltar los. ¿Y yo por qué? Si yo no hice nada, Él fue el que me dijo, Él que fue el que me gritó. Esa es la prueba. Ay, ¿yo por qué? No, hombre, que me pida perdón Él. Pero acuérdate, hermano, yo perdono, pero no olvido. Todos aquí tenemos algo que hacer con la palabra de Dios. Por eso estoy tocando el tema. Porque el problema no es oírla solamente, ni recibirla con gozo, sino qué vamos a hacer con ella. Pero como hay gente que tiene piedras, la palabra no produce raíces, porque simplemente no la deja, porque no quiere dar fruto. Uy, qué duro está esto, ¿no? Ahí está, no lo dije yo, lo dije el maestro. Recibe con gozo la palabra, pero después de un tiempo, en el momento de la prueba, se apartan. Wow. Siguiente expresión. Hay una que cayó entre espinos, ¿verdad que sí? Según el verso 7, cayó entre espinos y los espinos nacieron juntamente con ella, la ahogaron. ¿Qué hizo? Nacieron juntamente con ella, es decir, a la par. Según el verso número 14, la que cayó entre espinos son los que oyen. ¿También oyen? Sí. ¿También oyen? Sí. Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué ocurre con ellos? No llevan fruto. A ver, esta puede dar más fruto que la de las piedras, porque la de las piedras no tiene raíces, porque hay piedras, según el verso 13. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Pero la que cayó entre espinos creció, echó raíces, pero creció junto. ¿Sí dice así? ¿Junto con quién? Con los espinos. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego después de que oyen, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ok, recordamos otra vez. Afanes tiene dos connotaciones. Uno, la sobreocupación. Y dos, las preocupaciones o las angustias. Afán es, como quiera que sea, preocuparse, sobreocuparse, estar en extremo en actividad. Hace un ratito le mencionaba de Marta. Jesús está en la casa de Lázaro, lo reciben con gozo y alegría, dos de sus hermanas bien contentas, y mientras una se pone a preparar en la cocina, lo cual no era malo, otra se sienta a los pies del maestro recibiendo la palabra. Imagínense en su mente, por favor, ayúdeme. Y entonces el maestro comienza a soltar la palabra. Y los discípulos, junto con María, estaban allí atentos. Pero Marta, afanada
como que pasaba por allí, veía a María y a lo mejor le hacía, "Ey, ayúdame". Y a lo mejor María ni por ningún lado, ella atenta a lo que estaba. A lo mejor Marta de repente se desesperaba y decía, ay, ¿cómo le hago para hablarle a esta mujer? Acá tengo que preparar el café, tengo que preparar el pan, tengo que preparar la comida para todos los demás. ¿Era malo lo que estaba haciendo Marta? No, porque ella quería servir de manera correcta al maestro. Es más, si no fuera por las Martas, muchas iglesias no funcionaríamos. El problema no es preparar la comida o estar haciendo lo que tendrías que hacer. El problema es hacerlo en el horario que no debes de hacerlo. Porque hay un tiempo para todo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de dormir, tiempo de despertar, tiempo de venir al culto, tiempo de estar en otra actividad. El problema es que algo nos distraiga de la palabra. No es que Jesús esté en contra de la actividad, no es que Jesús esté en contra de los quehaceres, no es que Jesús esté en contra de la responsabilidad. Lo que Jesús está tratando de enseñar es que hay cosas mejores en el tiempo y en la vida. Y una de ellas es escuchar palabra de Dios. Cuando Marta se acerca y le dice al maestro, ya no le dijo a María, ahora le dijo a Jesús. Las Martas siempre le reclaman a Jesús. Señor, mira, nada más eso se la pasan orando en la iglesia. Toda la semana oración. Pues no tienen que hacer, ¿o qué? Digo, si alguien pensó eso por ahí. ¿Cómo que todos los días en la iglesia para orar? No tendrán que hacer. Pues uno también tiene vida, uno también tiene cosas que hacer. Pues claro que todos tenemos cosas que hacer. Pero decidimos sacrificar una hora de nuestra semana con tal de venir y juntarnos como pueblo para doblar rodilla y clamar a aquel que nos da la vida y la salud. Alguien diga amén. Otra vez diga amén. Y diga otra vez como el pueblo en Nehemías, amén y amén. Es que no se trata de la sobreactividad, ni tampoco se trata de todo tiempo ocuparnos en una cosa. Se trata del balance perfecto. Porque si no tenemos cuidado, los afanes pueden ahogar la palabra, pueden ahogarnos y al rato no llevamos fruto. Y le vamos a echar la culpa a todos, hasta el diablo también. A lo mejor el diablo dijo, ¿y yo qué culpa tengo? Pues si tú no pusiste atención, o es más, tú quieres hacer junto todas las cosas. Hay tiempo para todo. Eclesiastés 3, si no lo ha leído, léalo. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todo cuanto se quiere tiene su hora. Todo cuanto se quiere. Mi hermano, nosotros en la intención de acomodar los horarios con tal de que la gente ubicara la mejor hora para poder venir, movimos horarios, ya lo vio usted. Y entonces lo movimos a las 8 de la mañana. Fuimos extremistas. Nos fuimos hasta las 8. Y eso sí, el primer día todo mundo rápido, ¿no? Pues nos quedaba el resto del día. Pero a la siguiente semana volvió el mismo fenómeno de siempre. Llegar tarde. Bueno, lo movimos en otro horario, más tardecito. Y volvió a ocurrir lo mismo. Lo movimos en otro horario. Total, que no es el horario. Somos nosotros. Diga conmigo, soy yo. Cuídese porque puede no dar fruto. Ese es el riesgo. No dar fruto. No llevar fruto. No lo dije yo. Está allí escrito.
Los afanes nos pueden ahogar y pueden hacer que no llevemos fruto. Las riquezas, ¿por qué se lo estoy repitiendo si ya lo dijimos el domingo pasado? Porque lo voy a entrelazar a lo que voy a decir a continuación. Las riquezas tiene que ver con todo el tiempo y dedicación para crecer económicamente. ¿Es malo pensar en un patrimonio? No. ¿Es malo pensar en progresar? No. El problema es cuando el tiempo se le dedica a eso y te olvidas de lo más importante, tu alma. Jesús contó una parábola de un hombre que dijo un día: caray, mis graneros son insuficientes. ¿Qué haré? Me está yendo muy bien. Y dijo: ya sé, voy a tumbarlos y voy a construir unos más grandes. ¿Lo ha leído? Y entonces dice que los tumbó y los construyó. Y entonces en algún momento la parábola nos da a entender que le estaba yendo tan bien económicamente que sus graneros se llenaron. Y una vez que los vio llenos, dice que le dijo a su alma, no le dijo a Dios: Señor, gracias. No, le dijo a su alma: alma, gózate, alégrate, porque muchos bienes tienes para tu vida. Gózate y alégrate. Ah, ya tienes para tu carro del año. Ya tienes para esto. Ya tengo para el otro. Pastor, cuando yo me gane la lotería, yo voy a donar mucho dinero para construir un templo. Si ahorita que no tiene y puede dar, aunque sea un poco, no da, ¿quién le dijo a usted que va a dar cuando tenga mucho? El que es fiel en lo poco, nadie se lo sabe. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Quién le dijo a usted que así funciona? Si ahorita ganamos 1,000 pesos y no diezmamos 100, cuando ganes 100,000, ¿voy a diezmar 10,000? Es que la fidelidad comienza en lo poco. Este hombre no miró a Dios. Este hombre le dijo a su alma: alma, gózate, mira, tienes todo para vivir, te va a ir súper bien. Y en eso se escuchó una voz que le dijo: necio. Ahí sí me salió. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que ganaste, ¿de quién será? ¿Por qué Jesús no elogió a este hombre tan trabajador? ¿Por qué Jesús no dio una parábola distinta sobre este hombre que se afanó, que luchó, que pensó en riquezas? ¿Por qué? Porque este hombre no entendió el verdadero sentido de las riquezas. Agárrese lo que le voy a decir. ¿Está bien sentado? Cáptelo. Si usted tiene hoy su entendimiento listo y está así, lo va a recibir. Y si no, se lo va a perder. Ojo. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño del oro y la plata. Las riquezas y la gloria vienen de Él. Él a quien quiere la da. Y su deseo es que el pueblo de Dios sea prosperado. Pero no prosperado cuando el pueblo solamente se dedica a trabajar y se olvida de Él. Porque olvidarse de Él es lo mismo que estar cavando cisternas rotas. La bendición económica existe en la Biblia. La prosperidad material sí existe en la Biblia. Es para los hijos que obedecen. Por eso es importante aprender que sin necesidad de estar angustiado y comiéndome las uñas pensando qué voy a comer mañana, tengo que reconocer que tengo un Padre que vela por mí. Está escrito: Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Alguien está entendiendo hoy? El mismo pueblo al que Nehemías le está leyendo es el mismo pueblo que tiempo después se olvidaron de construir el templo y se fueron a hacer sus casas y dijeron, a ver, espérate, párale poquito a la construcción, a ver, como que ya estuvo bueno, ¿no? De pura iglesia. Lo estoy parafraseando, al contexto actual. Vámonos a hacer nuestras casas. Y empezaron a pintar sus casas, a decorarlas, a arreglarlas bien bonitas. ¿A cuánto les gusta tener su casa bonita? Híjole. Y de repente se aparece un profeta y les dice, a ver, señores, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? El Señor dice, ¿quién dice? ¿Quién dice? El Señor. Ay, ay, ay. Según Ageo capítulo 1, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, póngale atención a esto, por favor. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso dice el pueblo. Hey, el pueblo dice, no, la casa de Dios no, todavía no. Eso lo vamos a dejar para después. Es lo que dice el verso 2. ¿Sí lo leyó? Este pueblo dice, o sea, Dios mismo dijo, a ver, es Jehová el que está diciendo, así ha hablado Jehová diciendo, este pueblo está diciendo, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa esté desierta. Como diciendo Dios, ¿de verdad? ¿Es lo que quieren? Verso 5. Pues así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Mediten bien sobre sus caminos. ¿Qué es lo que pidió? Piénsenle, analicen, chequen. Verso 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal o por su salario, recibe su salario en saco roto. ¿Habrá gente entre nosotros que más le dura en llegar la quincena a su mano que en lo que se le va? Bueno, esos no vienen en esta iglesia, vienen allá, otra iglesia allá por donde no, sí, allá. Se les va. Las riquezas no son malas. Escuche, vea lo que dice. Así dice Jehová, verso 7. Mediten sobre sus caminos. En tan solo 2 versículos está diciendo lo mismo. Mediten sobre sus caminos. Así ha dicho el Señor. Mediten sobre sus caminos. Y luego les da instrucción. Verso 8. Suban al monte, corten madera, traigan, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dijo Jehová. Buscas mucho, hallas poco, te encierras en casa, yo lo voy a disipar con un soplo. Aquí no hay el lobo feroz, es Dios el que viene y dice, pastor, no me alcanza. A ver, medite bien sobre sus caminos, ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? A ver, léalo fuerte. Por cuanto mi casa. A ver, hay gente que no me ayuda. Ayúdeme a leer esa parte. 1, 2, 3. Y cada uno de vosotros
Verso 10, fuerte. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. ¿Quién paró la lluvia? ¿Quién? Dios. Pastor, ¿que no es el diablo el que viene y de repente me pone el pie para que tropiece? No, a veces es Dios mismo el que dice, a ver, hijo, usted no entiende. A ver. Ah, te encerraste en tu casita. Ay, qué Dios tan malo y tan egoísta. No, le está hablando a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que disciernen que necesitan dar fruto, que necesitan palabra de Dios en su vida, que sin la palabra no se puede. Alguien diga amén. Dios mismo sí. Y si esto usted lo ve en Joel, lo ve en Malaquías, lo ve en muchos libros, que es Dios mismo el que mandó la oruga, el saltón y el revoltón. Porque el pueblo está tan afanado en sus propias riquezas que se olvidó de lo principal. Dios no está en contra de tu prosperidad, mi amado. Lo que Dios quiere es que entiendas que la prosperidad viene de Él. Tú puedes tener dinero y eso no significa ser bendecido, pero tú puedes tener dinero y además la bendición. O puedes no tener dinero y tener su bendición. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Alguien diga amén y alabe a Dios. Yo he visto gente tan rica que lo único que tiene es dinero. Ay, pastor, pues es que con ese dinero, pues sí. ¿Cuántos empresarios han tenido miedo de salir a las calles ya? Por causa del dinero. Aquí mismo en Salamanca hemos sufrido estos episodios, donde la gente que está brindando trabajo y empleos, donde la gente que está trabajando honradamente, empresarios, ¿no se llevaron uno hace poco? Mi hermano, es que no es el dinero y la riqueza, es la bendición de Dios. Entienda eso, entendamos eso. El verso 12 del libro de Ageo, capítulo 1, dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron, diga conmigo, oyeron la voz de Jehová. ¿Qué oyeron? Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Wow, me encanta. Entendieron el mensaje, como en Nehemías capítulo 8, lo volvieron a entender. Dijeron, ¿cómo? ¿Es esto posible? Sí. Verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. ¿Por quién habló él? Diciendo, ¿qué dijo Dios? Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Alguien dígame. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Alguien diga amén. El pueblo tuvo que entender que era necesario hacer las cosas en el orden prescrito. Según Lucas, las riquezas pueden apagar, escuche, impedirnos que llevemos fruto porque crecen a la par. Mi amado, Dios no está en contra de los empleos. Dios no está en contra de los trabajos. Dios no está en contra de que seamos prosperados. No se confunda. Lo que Dios está diciendo es que lo que necesitamos hacer es un balance correcto y adecuado. No podemos permitirnos que los afanes de esta vida y las riquezas o los planes de futuro interrumpan nuestra relación con Dios. La vida es tan incierta, mis amados,
como el hombre de esta historia que construyendo sus lugares, sus almacenes, él pensó que tenía una vida por delante y Dios fue el que le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué si alguno de nosotros nos fuéramos esta noche o en la semana o antes del 31 de diciembre? ¿Qué? No podemos decir que esto no puede ser real. Ahora, Dios nos conceda vida y salud. Alguien diga amén. Y nos dé su gracia para vivir muchos años. Pero que esos años que vivamos, los vivamos dando fruto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si me regreso a la parábola de Lucas 8, cuando yo entiendo que las riquezas también impiden, también me habla de los placeres. Y aquí de manera cortita, placer es todo aquello que atrae mi carne, mi alma, mi espíritu. Todo aquello que me distrae y atrapa mis sentidos. Todo aquello que me aparta de buscar las cosas de Dios. Y es aquí donde usted y yo tendríamos que analizar cómo estamos delante de Dios, porque los placeres sí apartan a mucha gente, de verdad. Damos prioridades, así como a las riquezas o a los afanes, las preocupaciones, andar de arriba abajo, siempre tan ocupados, que a veces las distracciones que parecen sencillas, mi hermano, nos impiden avanzar. Historia de la vida real. Estuvimos en un evento allá por híjole, ¿qué año sería? Me acuerdo que era un mundial. Y en aquellos años, mi hermano, la formación que se nos daba a los cristianos no era como hoy, lo digo con toda la honestidad y con todo el respeto a su persona también. Porque hoy los pastores somos más flexibles y un poquito más tolerantes en algunos aspectos, no sé si bueno o malo, pero en aquel entonces los pastores nos marcaban línea y nos decían lo que teníamos y lo que no teníamos que hacer, lo que podíamos y lo que no podíamos. Si usted dice, ay pastor, qué difícil es eso, yo le digo que honro a mis pastores que tuve, porque gracias a esa formación hoy soy lo que soy. Creo que fue buena. Pero me acuerdo que un grupo de jóvenes, mi amado, por la mera intención de ver el partido, no me acuerdo si era la final o la semifinal, que coincidió con el horario del culto, se pusieron de acuerdo para no estar en el culto y mejor irse a ver ese partido. Compraron botanas, compraron todo lo necesario y se fueron. Alguien dice, pastor, pero ¿qué tiene de malo un partido de fútbol? Es que no es el partido, no es ni el equipo, no es ni la selección, no es el mundial, es lo que hay en el corazón. Porque el corazón fue atraído por un momento de placer. Lo que les pasó, yo no puedo decir que fue castigo, mera circunstancia. Pero saliendo de ese evento, poniéndose de acuerdo para ir a comer, un accidente de carro y todos heridos. Unos quebrados de manos, otros de pies. Estuvo muy fuerte el asunto. Lo estaba recordando anoche precisamente. Y la pregunta fue, porque no faltan aquellos que, ándele, eso le pasa por desobediente, Dios lo castigó. No falta también los otros de que, ya ves, te dijimos que no fueras, etcétera. Pero la pregunta es, si se hubieran ido al culto, ¿hubiera ocurrido tal suceso? Quizás sí, quizás no. Lo más probable es que no, porque estaban en otro lugar, en otro momento, bajo otra circunstancia. Puede ocurrir también que alguien venga al culto y deje otras actividades y también puede pasar algo. Pero la pregunta es, ¿los placeres de la vida resultan buenos? No.
Cuidado, mis amados, porque la Biblia está llena de advertencias de cosas que el mundo ofrece. El apóstol Juan dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, todo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, llámese placeres, los deseos de los ojos, llámese placeres, la vanagloria de la vida, llámese placeres, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuánta gente pudiera evitarse tantos dolores de cabeza si de verdad pusiéramos atención a lo correcto, a la palabra de Dios? Y entonces, todo esto que le dije, que ya habíamos redundado en algún momento desde la semana pasada, tiene que ver con una sola expresión, que no es suficiente con oír. Si regreso a Lucas 8, no es suficiente con oír la palabra y recibirla con gozo. Tengo que preparar mi corazón para recibirla. Según la parábola, parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, buena tierra, según el versículo número 8. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y Jesús agregó ahí, el que tiene oídos para oír, oiga. Alguien diga amén. Verso 15. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. A diferencia de cualquier otro evangelio, a mí me gusta esta parábola en Lucas, porque Lucas encierra frases muy específicas. 1, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y 2, dan fruto con perseverancia. Perseverancia es constantemente, no se dejan, están allí luchando día con día. Yo le felicito porque usted hoy ha dado fruto con perseverancia. El hecho de haber venido es estar dando fruto con perseverancia. Hay hermanos que se me reportaron hace un momento y me dijeron, pastor, no podemos ir, estamos pero bien graves, bien enfermos. Y pues ya les dije, oiga, qué curioso que cada domingo se me enferman. Pero sí, o sea, hay que entender que somos humanos y que pues nos podemos enfermar. Eso está bien. Qué bueno que le avisan a su pastor, aunque no digan amén. Qué bueno que le avisan, pastor. Ah, ok, perfecto, hermano, gracias. Oraremos por usted. Amén. ¿Sí me explico? Son circunstancias totalmente diferentes, pero que uno tome la decisión consciente de no hacerlo es difícil. Entonces, corazón bueno y recto tiene que ver con una palabrita, disposición. Y la disposición me lleva a la obediencia. Lo repito, la disposición me lleva a la obediencia. Y aquí cerramos entonces la enseñanza. Si me regreso a Nehemías capítulo 8, a partir del verso 14 al 18, está, mi hermano, la trayectoria final de esta enseñanza, donde el pueblo, después de haber recibido con interés, pusieron atención, estuvieron sensibles, se humillaron ante el Señor, estuvieron atentos, amén, pusieron sus sentidos ahí. Entonces dice la palabra que todavía le dijeron a Esdras, Esdras, queremos oír más, queremos saber qué hicimos mal, queremos saber qué pasó. ¿Me ayuda? Verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Para qué?
Présteme su atención que esto ya son poquititos minutos, pero ayúdeme por favor en este sentido. ¿No se supone que ya habían oído y que ya habían entendido? Entonces, ¿por qué lo vuelven a hacer? Porque ellos no se quedaron conformes. Y entonces aprendo que la conformidad me lleva simplemente a un nivel de estabilidad. Pero cuando yo no soy conforme, sino que quiero más, busco más y obviamente crezco más. Más semilla, más fruto. Repita, más semilla, más fruto. Alguien diga amén. No es lo mismo sembrar 100 semillas que sembrar 200, que sembrar 500. ¿Alguien aquí alguna vez experimentó lo que es sembrar en el campo? Mi hermano, no es lo mismo sembrar 500 semillas a sembrar 1000 semillas. Entonces, entre más semilla, más fruto. Cuando alguien se hubiera conformado con simplemente escuchar la primera ocasión, hasta allí hubiera llegado. Pero aquí se levantaron los jefes de familia. Atención, jefes de familia. Y lo vuelvo a repetir. Atención, cabezas de familia. Híjole, aquí no hay cabezas de familia. Me equivoqué de auditorio. Atención, cabezas de familia. Usted es responsable de que la palabra llegue a casa. No puede esperar que su vecino o que su pastor o que algún líder de la iglesia vaya y lleve. Se levantaron los cabezas de familia de todo el pueblo, incluyendo sacerdotes y levitas. Dijeron a Esdras, Esdras, va de nuevo. Queremos entenderla. Verso 14, ¿qué ocurrió? Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos de la fiesta solemne del mes séptimo. Voy a terminarlo allí, la lectura de este pasaje. ¿Qué ocurrió? Mire, después de la lectura y de la comprensión de las escrituras, llegó a sus oídos una de las fiestas más primordiales del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos, o también llamada fiestas de las cabañas. Esta fiesta fue practicada correctamente, ya que de acuerdo desde la enseñanza de origen, era algo que el pueblo había perdido de hacer. A ver, no es otra cosa más que durante una semana hacer tiendas rústicas y habitar en el campo o en el desierto una semana. Y alguien dijera a usted, ¿para qué? Para que dejes tu comodidad. Si lo ejecutáramos nosotros a nuestros días, a este tiempo, y le dijera, va a dejar su casa una semana, nos vamos a ir a un lugar donde no hay luz, no hay cable, no hay wifi. Más de algunos dijeran, pastor, no, todo menos el internet. Pues no hay internet, tampoco hay baños con agua pluvial normal o llámese de bajarle. No, nos vamos a hacer allá fosas, vamos a vivir una semana así. ¿Qué haría usted? Pastor, ¿y eso para qué? Para que conocieran ellos en su mente y en su corazón y enseñaran a sus hijos y recordaran que un día fueron esclavos, pero Dios los sacó y estuvieron en Egipto, que son pasajeros en esta tierra, que no son eternos en esta tierra, que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, que vamos de paso y que un día Dios, a pesar de esas condiciones, Dios nos cuidó. Y dice la Biblia que ni la ropa se desgastó, ni el calzado de sus pies tampoco. Y Dios los cuidó 40 años en el desierto. En pocas palabras, ese es el significado de la fiesta. Pero ¿qué cree? Para el tiempo de Esdras y de Nehemías, habían pasado casi 1000 años desde Josué y los jueces cuando dejaron de hacerlo. Entonces el pueblo, al entender esta festividad, el pueblo se emocionó y comenzaron nuevamente a vivir en esas fiestas. Las actitudes que la gente tuvo ante la escritura, el interés, la sensibilidad, la comprensión, hermano, todo se fue demostrando en la obediencia, porque la fiesta
que habían dejado de practicar, al escucharla, le dijeron a Esdras, Esdras, la vamos a hacer. Se olvidaron de sus casas, se olvidaron de sus terrenos, con tal de recordar en su corazón que un día fueron esclavos y Dios los libertó. Alguien diga amén. ¿Cuántos estamos aquí? Dígale al que está a su lado, no te distraigas. Ahí le va, y le voy a decir por qué. Escuche esto. Todo es progresivo en la Biblia. El interés llevó a la sensibilidad a la comprensión, y la comprensión llevó a la obediencia, a ejecutar una palabra. Vea lo que dice después. Hallaron escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? Verso 15. Que hicieran saber, pasar pregón por todas las ciudades, por Jerusalén, y le dijeron a la gente, salgan al monte, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculos, diga conmigo, hicieron tabernáculos en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, ¿qué hizo? Y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Escuche esto. Desde el primer día hasta el último, 7 días, e hicieron fiesta solemne, y el octavo fue de fiesta solemne, una asamblea grande según el rito. ¿Qué hubo en ellos entonces después de escuchar? Obediencia. Si entendieron que tenían que cumplir con la palabra, la cumplieron. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que me ayude, por favor, para ir concluyendo esta enseñanza en lo siguiente. Número 1, busque por favor en el libro de Romanos permítame. Sí, capítulo 16 de Romanos, verso 19. Y quiero que estemos atentos a unas últimas indicaciones. Allí me va a hablar de algunas observaciones que está haciendo Pablo a la iglesia en Roma. Algunas observaciones a algunos personajes en particular. Pero yo voy a rescatar lo que dice esta parte. ¿Amén? ¿Me ayuda? Ya vamos a concluir. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, de vosotros. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Voy a rescatar la primera parte de la enseñanza de este versículo. Su obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quién? ¿A quién? A todos. Ha venido a ser notoria. Así que me da alegría por ustedes. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es conocido por todos. Mis amados, escúchenme con atención. Si nos fuéramos a hacer una encuesta a nuestros familiares, a los que nos conocen de cerquita, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, ¿cómo son los de la iglesia Palabra de Vida? ¿Qué dirían de nosotros? Interesante, ¿no le parece? Porque la obediencia se nota. Es una predicación sin palabras. A eso se le llama testimonio. Pablo está diciendo que la obediencia de ellos había sido notoria ante todos. Todos lo sabían, que estos cristianos de allí sí eran cristianos.
por una conducta. ¿Cuál? La obediencia. ¿Cuál? La obediencia. Otra vez, ¿cuál? La obediencia. Porque la obediencia, mi hermano, para Dios es relevante. Obedecer es tan importante para Dios que un día, cuando Samuel está exhortando a Saúl, le dice en Primera de Samuel capítulo 15 verso 22 unas palabras importantes. Saúl acababa de presentar sacrificios. A ver si permítame aplicarlo a los términos actuales. Él había presentado ya un animal en sacrificio para que Dios se agradara. A ver si me explico. Hoy nosotros no sacrificamos animales, pero ¿qué si hacemos? Cantamos, oramos, nos congregamos, ofrendamos, ayunamos, y aquí cantamos, gózate delante del Señor, y danzamos. Bueno, algunos nada más le hacen así, pero no le hace, lo hacemos. Porque queremos agradar al Señor. Alguien diga amén. Y de repente llega un profeta y me dice, pastor, espérate, todo lo que haces está bien, pero hay algo más importante. Más importante que cantar, sí. Más importante que tocar un instrumento, sí. Más importante que congregarse por congregarse, sí. Más importante que orar, sí. Por orar, sí. Más importante que ayunar por ayunar, sí. ¿Qué es más importante? ¿No me buscaste el versículo? ¿Te me perdiste? ¿Ya ve? Primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 22. ¿Qué dijo Samuel? A ver, léalo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. A ver, léame esa parte última. Ciertamente, 1, 2, 3. Y vaya que a Dios le agrada en el Antiguo Testamento ese tipo de ofrendas. Vaya que a Dios le agradaban. Uno de ellos era ofrenda de expiación, el perdón de los pecados. Pero Dios está diciendo aquí que mucho mejor que el sacrificio de carneros es la obediencia y el prestar atención. Porque alguien que presta atención va a obedecer. Alguien que presta atención, que tiene sus sentidos puestos, va a captar el mensaje que va a aplicar a su vida. Lo va a cumplir. Porque está entendiendo que es mejor la obediencia que los sacrificios. Alguien diga amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, mi amado, si a Dios le gusta más la obediencia, la obediencia tiene que ver con un detalle: la salvación. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hay un contexto ahí que hay que platicar, pero quiero rescatar estas palabras, ya estamos concluyendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel que pone atención, que obedece? Jesús murió por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Fue el sacrificio perfecto. Gracias a ese sacrificio, Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Hay salvación en Cristo? Dígale al que está a su lado, hay salvación en Cristo. ¿Pero qué cree? Autor de la salvación para todos los que lee. Por eso es importante la obediencia. Porque la obediencia tiene que ver con la salvación.
No voy a ser salvo, sino que ya soy salvo. Pero si yo no cuido esta salvación y me pongo rebelde, sí, existe el riesgo de perder la salvación. No porque Dios pierda la salvación o porque diga que Él desea no salvarme. Él me salvó y me trajo a su camino. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estoy. Pero ahora depende de mí vivir en obediencia. La obediencia es importante, mis amados, y usted como padre de familia lo sabe. Que usted espera de sus hijos una correcta actitud. Porque cuando un hijo obedece, muchas puertas se le abren. Pero cuando un hijo desobedece, muchas puertas se le cierran. Mamá, ¿me das permiso? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No obedece. No obedeció. Papá, ¿me das? Entonces la obediencia tiene que ver con un tema trascendental. Tiene que ver con la salvación. Entonces, mis amados, por eso es importante obedecer. Por eso es importante obedecer. Obedecer a Dios incluso más que a la propia humanidad. ¿Se acuerda usted que hubo un ejemplo cuando Pedro le dijo a los sacerdotes, cuando le quisieron detener la predicación, y él les dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres? Alguien diga amén. La obediencia es importante para Dios. Jesús mismo como hombre fue ejemplo de obediencia. Pero quiero que atendamos, mi hermano, solamente para concluir algunos pasajes de la Biblia. Me estoy peleando porque traigo muchísimos. Pero quiero que se vaya al libro de Deuteronomio. Amén. Capítulo 4. Verso 1. ¿Lo tiene? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Ahí tiene que ver con obediencia. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Cuántos dicen amén? Ejecutar y vivir tiene que ver con obediencia. Amén. Vámonos de ahí mismo al versículo 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Eso tiene que ver con obediencia. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tan solo porque usted y yo los cumplamos, la gente va a decir, wow, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Qué testimonio, ¿verdad? Capítulo 6. Seguimos en Deuteronomio. Amén. Versículo número 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. Versículo número 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. 18. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Simple. No tiene que pelear con el enemigo. Si usted y yo vivimos en obediencia,
Dios mismo se encarga de pelear por nosotros. ¿Tenemos enemigos reales? Sí. Pablo y Pedro lo han dicho, lo hemos estudiado. Por eso hay que ponernos la armadura, porque tenemos enemigos reales. Pero cuando vivimos en obediencia, escúcheme esto, es ponernos la armadura. Eso es la armadura. Vivir en obediencia. Cuando estoy en obediencia, traigo la armadura. Traigo la armadura, puedo resistir en el día malo. Y Dios mismo hará que mis enemigos huyan de delante de mí. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 7, verso 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. Alguien diga amén. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo número, vámonos hasta el 28 por cuestión del tiempo. ¿Lo tiene? Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Alguien diga amén. Si oyeres la voz de Jehová. Y ahí vienen todas las bendiciones. Pero también vienen las maldiciones, según el verso 15. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, estatutos que te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué quieres tú, bendición o maldición? No, voltee y pregúntele. Nadie que lo haga. Es que cuando se nos confronta, mi amado, son solamente algunos de los ejemplos de lo que Dios hace cuando hay un pueblo que obedece. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Dios hace por un pueblo que obedece. Pero quiero terminar con dos pasajes de la Biblia. Hay mucho. Híjole, de verdad que no sé ni por dónde darle. Me encanta cuando el pueblo se compromete, cuando el pueblo es apercibido y entendido, cuando el pueblo se dispone con todo su corazón. ¿Qué hicieron en Nehemías capítulo 8? Le dijeron a Esdras, Esdras, vamos a cumplir, y la cumplieron. Bueno, por darle solamente dos ejemplos, en el libro de Josué, capítulo número 1, Moisés ya había muerto, Dios establece a Josué como el líder y le dice: Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Alguien diga amén. ¿Le está pidiendo obediencia? Sí. Y me encanta que Josué hace la misma exhortación al pueblo. Y entonces Josué está hablando con el pueblo, y el verso 16 del capítulo 1 dice que el pueblo le dijo, respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos por donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cuando el pueblo se dispone a la obediencia, cosas grandes ocurren. En el discurso de despedida de Josué, ya Josué está viejito, ya entregó toda la tierra, ya pasaron muchos años. Capítulo 24.
Josué está haciendo al pueblo una remembranza de todo lo que Dios les dio, de todo lo que Dios los bendijo ahora en la tierra prometida. Y Josué les está diciendo, por ejemplo, en el verso 14, teman a Jehová, sírvanle con integridad y verdad, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y luego les dice, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien diga amén. Entonces el pueblo respondió, verso 16, y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la casa de servidumbre. Alguien diga amén. Entonces el verso 19 dice que Josué le dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es Dios santo, celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados, como diciéndoles, hey señores, esto es cosa seria. Dios es santo. ¿Están seguros que quieren servirle? ¿De verdad? Verso 21. Entonces el pueblo le dijo a Josué, no lo dejaremos, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Cuántos dicen amén? A Jehová serviremos. La obediencia es algo que se refleja en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, en nuestro caminar continuo y constante. La palabra es una palabra que tiene que ser oída con atención, poner nuestros sentidos para recibir de ella, aprenderla, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra. Tan serio es este tema de la obediencia que Santiago el apóstol nos dijo que tengamos cuidado con este tema, porque la obediencia, mi hermano, es relevante para la salvación. Santiago habla de que la obediencia tiene relevancia para salvación, porque no son los oidores de la palabra los que se salvarán, sino los hacedores. ¿Los qué? No los oidores, los hacedores. ¿Cómo estamos usted y yo, mi hermano, con la palabra? Yo creo que usted y yo estamos haciendo ese esfuerzo, por eso estamos aquí. Y le felicito, porque usted el día de hoy vino con disposición para recibir palabra de Dios. Es necesario prestar más atención a las cosas que hemos oído. Es necesario que estemos más atentos cada día a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, mis amados. La obediencia es algo que Dios manda desde el principio de la creación y hasta nuestros días. No podemos nosotros ser oidores olvidadizos, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y para esto tenemos que recurrir constantemente a la palabra de Dios una y otra vez. Qué bueno que usted ha dispuesto su corazón para venir y escuchar palabra de Dios. No tan solo escuchemos, pongámosla por obra, porque al cumplirla, las bendiciones en automático llegan. En Nehemías, cuando el pueblo entendió que no había cumplido, restablecieron fiestas, restauraron actividades que ya habían olvidado incluso y las volvieron a hacer. Esto es un ejemplo para usted y para mí, que significa que si en algún momento usted y yo hemos dejado de ejecutar palabra de Dios, hemos dejado de obedecer algo, nunca es tarde para volver a obedecer. Nunca es tarde para poner por obra. Alguien diga amén. Tenemos que esforzarnos, mi amado, más que nunca, en el nombre del Señor.